Gobierno de México. Buenas tardes. Quiero iniciar la presentación agradeciendo en primer lugar al jurado de tesis, al doctor Gabriel Aarón Macías Zapata, quien ha fungido como mi asesor de tesis desde el inicio de mis estudios en el CIESAS Peninsular, a la doctora Gabriela González Mireles, al doctor Bernardo Ibarrola y al doctor Mario Alberto Trujillo Bolio, quienes han acompañado de manera crítica ya desde hace un buen tiempo. También agradezco, aunque no está presente, a la doctora Leticia Rivera Cabrieles, quien colaboró de manera importante en este proceso. Agradezco al CIESAS, a sus autoridades académicas, administrativas y trabajadores, y agradezco a la audiencia que nos acompaña el día de hoy y a quienes nos siguen en línea. Bien, pues el objetivo de esta presentación es exponer los fundamentos teóricos, empíricos, así como los hallazgos que se lograron con esta investigación. El trabajo escrito lleva por título Un hombre de guerra en Tabasco, Francisco de Sentmaná y el ciclo federalista de 1840-1844. El trabajo en general se inscribe dentro de la historia política de Tabasco de la primera mitad del siglo XIX, pero también, como se verá, en la historia política del sureste en general, ¿vale? Entonces, la investigación partió de acuerdo con... un segundo, traigo una presentación que quiero compartirles. Bien. Bueno, la investigación partió, de acuerdo con la historiografía especializada, concibiendo que entre 1840 y 1844 hay un proceso singular, un encadenamiento particular de la larga tensión centralista federalista que atraviesa la región de Tabasco y que atraviesa la República entera. Es un proceso que puede distinguirse, en el que se pueden distinguir tres momentos. En ellos, las fuerzas federalistas locales encabezan un ciclo que pretenden que sea toda una transformación económica, social y política. Nosotros encontramos, hoy yo encuentro y postulo en la investigación que los tres momentos de este ciclo federalista son, primero, la fase de guerra de 1840, segundo, la fase de gobierno y de gran reforma de 1840 a 1843 y la fase de declive y derrota total que transcurre entre 1843 y 1844. En segundo lugar, la investigación partió, de acuerdo con la misma historiografía y con documentación específica, de que hay un hombre que se vuelve trascendente en todo este devenir, y ese hombre es el señor Francisco de Sentmaná. ¿Quién era Francisco de Sentmaná? Francisco de Sentmaná nació en 1802 en Cuba, en el seno de una familia española ligada al ejército. Durante su juventud se formó como oficial de infantería y tomó parte en los diversos intentos conspirativos para independizar Cuba. Una vez desterrado de la isla, encuentra asiento en Nueva Orleans, en donde se vuelve un comerciante. Hacia 1840 se ofrece de manera voluntaria como un agente independiente al gobierno o a las fuerzas rebeldes de Yucatán que están peleando en contra del gobierno centralista mexicano. Sin embargo, poca fortuna encontrará en Yucatán y va a ser reclutado durante su estadía por los federalistas tabasqueños, dando inicio esto a una trayectoria de ascendencia, mejor dicho, a una trayectoria de ascenso que va a repercutir de manera importante en toda la sociedad tabasqueña. Entonces, esos son los dos postulados iniciales. Encontramos pues una situación de guerra o revolucionaria, y se quiere ver así, y la agencia de un hombre en ese momento. Sobre la reflexión de la vida de Francisco de Sentmaná, de cómo este hombre independiente, en principio comerciante con conocimientos militares, que posteriormente se vuelve en un lapso breve gobernante y comandante militar de Tabasco, nació la siguiente pregunta: ¿cómo fue que ese hombre se hizo en un breve lapso de tiempo con la dirección política y militar de Tabasco y por qué posteriormente fue doblegado y ultimado por el gobierno de la República? Es importante. Si lo pensamos dos veces, como un hombre que está en inicio en el exterior, que es un comerciante que está fuera de todos los lazos y toda la urdimbre política de la región, se vuelve rápidamente un hombre relevante y además sancionado por el gobierno de la República, que es el que le otorga los cargos de comandante y gobernador. Entonces, esa se vuelve la pregunta central de la investigación. La respuesta a esa pregunta inicia ya desde las concepciones teóricas que guiaron el trabajo.
En primer lugar, concebimos que el México de la primera mitad del siglo XIX se encontraba en una situación crítica, en una situación de dispersión de poder. Quienes lo disputaban, los sucesivos gobiernos de la República y las élites regionales. Era un conflicto, en general, por ver quién podía hacer prevalecer sus intereses económicos y políticos. Entonces, esto genera una tensión que va a atravesar la primera mitad del siglo XIX, en la que vamos a ver distintos conflictos políticos, pero también distintos episodios de guerra, escaramuzas, etcétera, precisamente porque el Estado en su totalidad está en una situación de crisis. No hay no hay una facción, no hay un solo partido que pueda imponer sus intereses a la totalidad de la República. Sería la primera idea. Y la segunda idea tiene que ver, pues, precisamente con la élite regional. Si estamos diciendo que la élite regional está disputando de manera eficaz o medianamente eficaz el poder al gobierno de la República, ¿de quién estamos hablando cuando decimos élite? Bien, pues cuando decimos élites regionales, nos estamos refiriendo sobre todo a los grandes terratenientes, a los dueños de los medios de producción, a los grandes terratenientes, principalmente a los industriales, en las regiones en las que sí existan, pero también a los comerciantes. Entonces, ellos son los principales representantes, pues, de las élites regionales. Ahora bien, la investigación encuentra que dentro de esas élites regionales surgen sujetos históricos muy peculiares que van a permear la política y la sociedad de las distintas regiones, y son estos los denominados caudillos. Y aquí retomo la concepción de John Lynch acerca de los caudillos. Decía el historiador que los caudillos hispanoamericanos del siglo XIX fundamentan su éxito político en tres elementos. El primero de ellos, en su fuerte poder económico. Son dueños de medios de producción, dice él, regularmente son terratenientes, son hacendados. Que además de ello, y precisamente por esa condición, tienen la facultad de movilizar amplios sectores de la sociedad para sus propios fines. Entonces, pueden movilizar a su servidumbre, a sus allegados, a sus empleados y a un montón de personas que forman parte de su entorno. Y por último, estos caudillos cuentan con un plan político, con un plan a veces de alcance local, pero también de alcance nacional. El mejor ejemplo de ellos es Antonio López de Santa Anna. Bien, entonces, retomamos a John Lynch porque considero que explica de manera fiel la realidad del siglo XIX, aunque cabe decir, la historiografía reciente tiende a dejar de lado ya el término caudillo por considerarlo superado. Pero bueno, el trabajo en general es también una especie de respuesta o una interrogante a esos postulados. Por otro lado, utilizo también el concepto de hombre de guerra, que retomo de una propuesta del doctor Bernardo Ibarrola, que considero del todo pertinente, porque también retrata una dinámica social de la primera mitad del siglo XIX mexicano. ¿Quiénes son los hombres de guerra? Los hombres de guerra son aquellos sujetos de cualquier extracción social, de cualquier empleo, de cualquier perfil, que mediante sus conocimientos militares, o mejor dicho, su habilidad para hacer la guerra, es decir, allegarse a recursos, allegarse a hombres, crear estrategias y tácticas para conseguir objetivos determinados, logran posiciones de poder. Y son relativamente exitosos, son muy exitosos en ello, ¿no? Hay distintos casos. Entonces, recupero el término hombre de guerra y lo distingo del de caudillo para establecer una nomenclatura más o menos clara acerca de los distintos tipos de personajes que encuentro en la investigación. ¿Cuál es la semejanza y la diferencia entre caudillo y hombre de guerra? Aquí yo postulo que el caudillo es en inicio y desde el arranque un miembro de la élite, que es poseedor de los medios de producción. El hombre de guerra no lo es. En principio puede ser cualquier sujeto, que precisamente en el camino de hacer la guerra y de tener éxito militar y tener éxito en general en su camino, es que logra insertarse en la élite regional y lograr posiciones de poder. La diferencia está en el poder económico de arranque, en el poder económico de inicio, porque eso condiciona muchas cosas. El caudillo puede movilizar sujetos porque dependen de él. El hombre de guerra no necesariamente tiene dependientes, pero sí puede conseguirse socios y puede conseguirse subordinados que lo van a impulsar en su proyecto, pues. Entonces, ese es el marco teórico del que parto, para entrarle a la investigación sobre las fuentes primarias y secundarias. ¿Cuáles son los acervos de los que se alimenta esta investigación? Los fundamentales son dos o tres. El primero de ellos es el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, en su fondo
operaciones militares y fondo cancelados. Es de todo punto crucial para esta investigación el fondo de operaciones militares, porque de ahí se extrajo un montón de información que estaba contenida en partes de guerra, material hemerográfico, en relaciones de batallas, en un montón de documentación que estaba ahí compilada, pues. La segunda fuente importante es la compilación hecha por Manuel Mese Igliazza, tabasqueño, un intelectual importante para la historiografía de la zona, y que tiene en 4 volúmenes esto que se denomina Documentos y Datos para la Historia de Tabasco. Utilizo alrededor de partes. El tercer acervo importante es el histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su fondo filibusterismo tiene 2 legajos correspondientes a Francisco de Sentmaná, pero que sobre todo corresponden a su último año, sus 2 últimos años en Tabasco. Por último, ya de manera marginal, se utilizó documentación presente en el Archivo General de Indias y que está disponible en línea, del acervo digital, el pronunciamiento en el México Independiente, de la Universidad de San Andrés de Escocia y algunos documentos del Archivo General de la Nación que nos ayudaron, sobre todo los del Archivo General de la Nación, a tener certeza del papel económico que tuvieron algunos de los sujetos que se mencionan en la obra, ¿no? Como propietarios de tierras, como empresarios dedicados a la agricultura de cacao, etcétera. La estructura de la obra consiste en 7 capítulos, de manera general. De los capítulos 1 al 4 se aborda la primera fase del ciclo federalista, que es la fase de guerra, 1840, con un paréntesis que es un apartado biográfico sobre Anaya y Sentmaná, que es el capítulo 3. La fase de gobierno y gran reforma, del 40 al 43, se aborda del capítulo 5 al 6, y la fase de declive y derrota total en el último capítulo 7. Esa es la estructura general. Lo que quiero exponer enseguida son los hallazgos que atraviesan la totalidad de la obra. Y los principales, porque creo que muchas cosas derivaron de esa investigación y solamente quiero tratar 2 o 3 que considero son los esenciales, los principales. Bien, el primero de ellos es el encuentro con los personajes o con las fuerzas completas que son parte de la tensión centralista federalista entre 1840 y 1844. Es decir, ¿quiénes están peleando el poder en Tabasco en ese periodo? Por un lado, bueno, antes de ello, ¿por qué están peleando concretamente? Bueno, están peleando por la potestad sobre la producción, por la potestad sobre el comercio, que es muy importante porque Tabasco para ese momento, históricamente, es un enclave que comercia con Centroamérica, que comercia con la península yucateca, que comercia con Cuba, que comercia con las costas del sur de los Estados Unidos, que tiene un brazo que todavía llega hasta Europa, comerciando cacao, palo de tinte, es decir, bueno, es decir, comercia con varios puntos. Es relevante, a pesar de que Tabasco tiene un episodio a fines del periodo novohispano colonial de un poco de marginación económica. Entonces, es la potestad sobre la producción, sobre el comercio, la dirección política, es decir, las representaciones, si va a haber o no ayuntamientos que representen a los ciudadanos de base, y la potestad sobre las Fuerzas Armadas. Entonces, el Estado mexicano, por un lado, y la élite tabasqueña se están disputando en este periodo federalista o en este ciclo federalista quién va a controlar, quién va a decidir y quién se va a beneficiar principalmente de todo esto. La élite tabasqueña, ¿por quién está compuesta? ¿Quiénes son los que pelean? Terratenientes del interior. Más que de la región de la capital, los terratenientes que se encuentran asentados en la parte que colinda con Veracruz son los más activos, y también los que colindan con Chiapas, que es al oriente, perdón, que es al occidente del estado y que es al sur del estado. De ahí van a surgir los principales terratenientes que compiten contra el estado. Los comercistas, ahí tienen sus almacenes, ahí tienen algunos buques con los que comercian, y son tanto mexicanos como extranjeros. Hay varios extranjeros ahí en San Juan Bautista, muy interesados, entre comillas, del yugo del gobierno central mexicano. Por otro lado, también hay funcionarios, los que en principio forman parte de la estructura gubernamental del Estado tabasqueño, encabezado por un militar. También ellos se quieren desembarazar en alguna parte de ese gobierno. Entonces vamos a ver en algún momento dado a la Junta Departamental, por ejemplo, que es un órgano del gobierno centralista, pues levantarse, ¿no? Disolverse y chocar contra el gobernador en turno, encabezar la rebelión realmente.
Vamos a encontrar agentes yucatecos, estos no son independientes, son agentes yucatecos que representan al federalismo yucateco de la época y que están ahí en Tabasco para proporcionar ayuda militar, ayuda monetaria y toda la ayuda que se pueda brindar a los federalistas tabasqueños en rebelión. Vamos a encontrar también representantes extranjeros. Vamos a encontrar a un representante de Francia, un representante de los Estados Unidos, muy activos apoyando a los federalistas en su rebelión. Y por último, dada la situación de crisis, considero yo, vamos a encontrar un montón de aventureros, hombres que solamente están buscando fortuna en medio de la guerra. ¿De dónde provienen? También provienen de un montón de lados. Vienen de las costas del sur de los Estados Unidos, vienen de Centroamérica, del Caribe, y algunos vienen de Europa. Y del otro lado, ¿quiénes son? Bueno, es fácil distinguirlos, los brazos del Estado mexicano. El gobernador, que es un militar, toda la burocracia, o bueno, la que no se revela, la que no tiende a la sedición, el ejército y las fuerzas auxiliares, las fuerzas armadas auxiliares. ¿Quiénes son? Los batallones activos, las milicias y algunos cuerpos de paisanos que se van formando durante el transcurso de la guerra. El segundo gran hallazgo es, en general, la debilidad del Estado, que es también parte de nuestro presupuesto teórico, pero que en la medida de la investigación vemos que se va verificando la teoría. El Estado es débil para enfrentar a los alzados tabasqueños. En primer lugar, el régimen centralista tabasqueño encuentra una limitación económica porque constantemente se ve imposibilitado para recaudar impuestos. No les puede arrancar dinero a los comerciantes de San Juan Bautista, que son tendientes a la rebelión. Nunca lo pudo hacer. Entre 1840 y 1844 nunca lo pudo hacer de manera eficiente. Por otro lado, también entre sus líneas hay una debilidad militar que se expresa en qué? En indisciplina. Son los comandantes, por ejemplo, el primer líder de una rebelión en 1840 es el comandante de artillería, un militar que podemos suponer es especializado. Él no se encuentra entre los que son leales al régimen, sino los que encabezan la rebelión. Contados materiales de guerra, si hacemos un recuento de las batallas, vamos a encontrar que constantemente las fuerzas del gobierno tabasqueño van a contar con una boca de fuego, con dos por lo mucho, ¿no? Entonces realmente no hay para pelear, no hay para pelear. Si hay caballería, hay por lo mucho 15 o 20, ¿no? Y para de contar. Todo lo demás es infantería, infantería que difícilmente está armada propiamente. Y por último, ausencia de buques. Vamos a ver padecer al gobierno tabasqueño en su lucha contra los federalistas locales porque no tienen buques con qué defender la geografía tabasqueña que está atravesada de ríos navegables y todo el litoral. Entonces se van a ver imposibilitados porque sí, quienes lo tienen son los rebeldes, sobre todo los rebeldes yucatecos, son los que proporcionan la fuerza naval para combatir al gobierno centralista. Por último, bueno, aunque ya se ha venido esbozando, vamos a encontrar que hay una tendencia por parte de la burocracia a la rebelión, como ya lo decía con la Junta Departamental. Entonces, por esas razones, el gobierno de Tabasco es un régimen débil, pero también el régimen del Estado mexicano en general, entre 1840 y 44. En todo este periodo, es escasa la transferencia de recursos al gobierno tabasqueño y los enclaves centralistas del sureste. Es decir, en casi ningún momento pudo llevarles dinero a los gobiernos que peligraban, y al de Tabasco, y al de Chiapas, y al de Campeche, que estaba perdiendo contra los federalistas locales, contra los yucatecos, para hacerles frente a sus necesidades. Casi nunca lo pudo hacer, lo hizo 2 o 3 veces, y ya nada más, en 4 años. Por otro lado, va a tener el presidente un nulo poder de coacción sobre las comandancias de Chiapas y Oaxaca. En la fase de guerra, el comandante de Tabasco va a estar solicitando constantemente auxilios y más que materiales de guerra va a pedir elementos para pelear en el campo de batalla contra los federalistas. Se los va a pedir al gobierno, el gobierno va a decir, bueno, vamos a movilizar elementos de Chiapas, elementos de Oaxaca, y cuando no y hay veces que no se logra. Definitivamente no logra movilizarlos porque las comandancias responden que no tienen los hombres o que no tienen el dinero. Eso de manera regular, esa es la pauta. Por último, el pobre poder naval del gobierno mexicano frente al yucateco y al tejano, que ya es otra variable que encontramos aquí, porque además del conflicto regional entre centralistas y federalistas, los tejanos también tienen un brazo en todo este conflicto y el gobierno mexicano también se está cuidando de ellos, pero en casi ningún momento puede poner buques en el Golfo de México para hacerle frente a ello, y todo eso lo van a aprovechar sobre todo los yucatecos para avanzar sus posiciones. Y esta, que es la parte medular de la tesis,
que es el encuentro con que hay hombres armados que se están haciendo con el predominio político en las regiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre 1840 y 44, el denominado ciclo federalista va a ser sostenido, o mejor dicho, va a ser encabezado por tres hombres que tienen su poder cimentado en las armas. ¿Quiénes son ellos? El primero de ellos es Nicolás Maldonado. Nicolás Maldonado, a quien aquí eh, lo, lo, lo calificamos dentro del concepto de caudillo. ¿Por qué de caudillo? Porque en inicio Nicolás Maldonado es un hacendado de la región de Huimanguillo, que colinda con Veracruz, que también tiene parientes y familiares, una red familiar bastante extensa en la región que colinda con Chiapas, y a partir de esos elementos es que moviliza un montón de recursos económicos y recursos humanos bajo la bandera del federalismo. Y él va a ser el primero que va a levantar, bueno, él es el primero en levantarse en 1840 y él es el que inicia prácticamente el ciclo federalista. Es de un enorme valor la forma en que lo hace, porque antes de él, otros miembros de la élite se levantaron en contra del régimen centralista, pero no lograron capitalizar sus objetivos. ¿Por qué? Digo yo, ¿por qué no lo logran? Y Nicolás Maldonado tiene relativo éxito porque Nicolás Maldonado funda todo su actuar en unas Fuerzas Armadas. Y la élite que se levantó anteriormente no lo hacía en ello, ¿no? Lo hacía más o menos en una liga conspirativa, es decir, las organizaciones fueron distintas. Entonces, Nicolás Maldonado, un hombre, un actor local, de escala local. Por otro lado, el segundo hombre que predomina en Tabasco es Juan Pablo Anaya, a quien yo califico como un hombre de guerra, bajo los parámetros que hemos dicho. ¿Quién es Juan Pablo Anaya? Es un general de ejército que va a encabezar, bueno, es un general de ejército con una enorme experiencia militar. Él viene del periodo de la insurgencia, viene del periodo de la independencia. Tiene un enorme bagaje conociendo a filibusteros, aventureros y piratas las costas del sur de los Estados Unidos y también conoce bastante bien a los federalistas del norte de México, que también por la época se habían rebelado. Entonces, él es un hombre que constantemente está en primera línea. ¿Buscando qué? Buscando fortuna y buscando cumplir sus objetivos políticos. ¿Cuáles son? Él es de un discurso federalista y libertario completamente, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, son sus objetivos políticos y su ambición económica lo que lo lleva a estar de un lado y otro de la geografía mexicana, pues pugnando por el federalismo. ¿Cuál es la característica de estos hombres? Bueno, que se tornan la máxima autoridad de la entidad de Tabasco y se superponen a los órganos civiles, porque Juan Pablo Anaya va a ser el primer comandante del federalismo triunfante. Es decir, él es el primer hombre político y militar ya cuando los federalistas triunfaron. Y lo que se suponía era simplemente la fase de guerra que era anterior pues, a la fase de construcción de un nuevo gobierno, no va a suceder porque Juan Pablo Anaya, si bien en términos discursivos convoca a la constitución de nuevos poderes, en términos efectivos, él va a ser el que va a decidir la política de Tabasco. Es decir, si va a haber un nuevo gobierno, si va a haber un nuevo Congreso, pero él es el que lleva la batuta dentro de todo este entramado. En segundo lugar, estos hombres, en su calidad de comandantes, se van a volver los interlocutores de la región. Es decir, cuando actores del interior de la República y cuando el gobierno mexicano quiera dialogar o entablar alguna negociación con el Tabasco rebelde, lo va a hacer a través de ellos. A ellos se va a dirigir y no a los poderes civiles. ¿Quién es el hombre más relevante en todo esto? Es Francisco de Semaná, el hombre de guerra más trascendente, porque es su trayectoria la que articula todo el ciclo federalista. ¿Cuál es la trayectoria de Semaná? Bueno, en primer lugar, como les dije, fue reclutado en Yucatán por el federalismo tabasqueño. Entonces llega a Tabasco siendo un comandante subalterno, pero un comandante subalterno que se arroga las batallas las victorias militares más importantes, es el militar más efectivo. Él es el que vence realmente a los brazos militares importantes del centralismo, vence a sus pilares, a un caudillo y a toda la fuerza expedicionaria veracruzana. Entonces, él se vuelve el héroe militar más importante. Posteriormente, cuando el federalismo se vuelve gobierno, son los federalistas los que lo llaman y lo sacan de un supuesto retiro para poder emanciparse el gobierno civil de los hombres de guerra y de su caudillo que los estaban de alguna manera oprimiendo. ¿Quiénes eran ellos? Juan Pablo Anaya y Nicolás Maldonado, es decir, sus antiguos aliados y comandantes. Entonces, Semaná se va a encargar de ¿qué? De eliminar a los antiguos camaradas, por decirlo de alguna manera, y va a ser efectivo en ello. Va a ser tan efectivo que va a barrer con toda la oposición centralista de Tabasco.
Solamente después de tener una larga eficacia militar y tener todo un prestigio bien cimentado, va a ser que el gobierno de Santa Anna, que no es simpatizante de su posición, le otorgue los cargos de comandante y gobernador general. ¿Por qué lo hace Santa Anna? Sostengo yo, lo hace para evitarse una nueva rebelión de Semaná en el contexto en que el gobierno mexicano tiene el ojo puesto en Yucatán y quiere pelear con Yucatán y ganar la posición de Yucatán antes que ganarse un nuevo conflicto en Tabasco. Pero entonces Semaná se vuelve el hombre más importante. Ahora, ojo, igual que Anaya, Semaná es una persona que tiene bastante enraizado una concepción de la libertad, pero que además, y esto se ve a lo largo de su trayectoria, está buscando fortuna. Entonces, fortuna y libertad es lo que son sus banderas, y con ellas se mueve a todos lados. En ese contexto, eh, su deseo de libertad no le va a impedir mantener una sociedad beneficiosa para ambas partes con el gobierno mexicano, y al final del día su federalismo o su idea libertaria, y además de su corrupción, ciertamente es un hombre también corrupto, por lo menos medianamente, lo van a llevar al declive en un momento en que las posiciones del gobierno mexicano se han fortalecido en el sureste y tienen por primera vez o por segunda vez en casi 4 años la fuerza para derrocar al federalismo, por lo menos en Tabasco. Pero repito, es la primera, o si no, por mucho la segunda vez que de verdad el gobierno mexicano puede imponer sus condiciones en el sureste, y es cuando elimina a Semaná. Bien, ¿cuál es el método de caudillos y hombres de guerra? Y esta es la cuestión que los asemeja. Bien, fundan todo su éxito, o gran parte de su éxito, en las Fuerzas Armadas, en ejércitos que llevan distinta denominación, que son ejércitos libertadores, que adoptan la forma de milicias, que son voluntarios, que son expedicionarios, llevan nombres múltiples. ¿Quiénes forman esas Fuerzas Armadas? Servidumbre, vagos, labradores, filibusteros, milicianos y algunos militares de línea o profesionales. Contra quién va dirigida su violencia de estos federalistas? Pues contra funcionarios de todos los niveles. Van en contra de a veces representantes locales, a veces representantes del Estado mexicano, representantes extranjeros, van contra terratenientes, comerciantes, caudillos, contra todo aquel que se le ponga enfrente. ¿Cuáles son los tipos de violencia que desarrollan? Destrucción de objetos e instrumentos de trabajo, asesinatos a pie de calle, expropiaciones, exacciones, manipulaciones de la ley, es decir, encarcelan gente bajo un marco o un velo legal que regularmente es manipulado por ellos, el desarraigo, la leva, esas son las formas de violencia que emprenden estos hombres. Para ir cerrando, quiero decir que, como se ha venido esbozando, el conflicto de Tabasco es más que un conflicto comarcano, que un conflicto doméstico. Es algo que atraviesa a toda la región y sobre todo es un desdoblamiento de un conflicto que yo considero que es el esencial, que es el primordial, que es el que tiene México con Yucatán, y puede ser también en todo caso desdoblamiento del conflicto entre México y Texas. Digo, no lo mencioné aquí, pero los tejanos, la Fuerza Naval Tejana, apoyará también en algún momento dado a los federalistas tabasqueños. Entonces, hay agencia tejana en todo esto. ¿Por qué Tabasco? En términos geográficos se vuelve una enclave relevante. Primero, económicamente. Ahí tenemos uno de los puertos más importantes. Entonces, uno de los puertos de los que se supone el gobierno central debía de sacar parte de sus recursos, parte de su hacienda se debería de alimentar de ahí. En segundo lugar, porque conecta en términos fluviales con todo Centroamérica. Y además porque está ahí en el Golfo de México y pues en términos marítimos resulta importante. Y más aún, si lo vemos desde el término terrestre, pues marca una línea contigua con todo el territorio rebelde yucateco. Esto es un mapa de 1840 en el que la parte roja marca las posiciones alcanzadas o logradas por los federalistas de Yucatán, y la parte azul, las principales ciudades y puertos que se vuelven bastiones del centralismo. En tercer lugar, se vuelve un espacio propicio para la intervención de agentes tejanos como aventureros caribeños, norteamericanos, europeos y centroamericanos. ¿Por qué? Porque la situación, como en varios puntos del país, es una situación de crisis. Entonces, en situaciones de crisis, creo yo, es donde hombres hábiles para la guerra, estos hombres de guerra, pueden encontrar campo propicio para poder lograr cierta fortuna. Al final del día, Tabasco se vuelve campo de batalla de fuerzas veracruzanas, chiapanecas y oaxaqueñas también, que pretenden defender al régimen centralista o al régimen legal.
También se puede decir que el conflicto de Tabasco tiene caracteres locales, sí, los tiene, por supuesto, los he mencionado, pero también internacionales o globales. La sucesión de hechos, pues nos llevan la narración de un lado a otro, nos llevan de Texas a Nueva Orleans, a Cuba, a Yucatán, a Tabasco, a la Ciudad de México. Entonces, es una ciclo federalista, es una serie de hechos que conectan a todos estos puntos de manera constante, están bien imbricados. La conclusión a la que llego con esta investigación es que la situación de crisis regional fue la condición que permitió que el talento para la guerra de Setsmaná se tornara un medio para la adquisición de poder entre 1840 y 43. Fue la misma situación de crisis en un momento de avanzada del Estado mexicano, además de un error político de Setsmaná, que no supo al final del día dialogar y entenderse bien con el gobierno mexicano, el desencuentro del criollo con el régimen nacional, precisamente esto, y el uso contundente de la fuerza por este último, es decir, la primera vez que el Estado mexicano usa contundentemente bien la fuerza, los que precipitaron su caída en 1844. ¿Cuál es el fin de Setsmaná? Pues va a ser degollado y su cabeza va a ser expuesta durante varios meses en una jaula en San Juan Bautista. Para cerrar, este es un dibujo de una alumna de preparatoria, Fernanda López, que tuvo a bien dibujar a Setsmaná con lo que pudo haber sido la nave en la que llegó a Tabasco en 1844, con aproximadamente 100, 150 filibusteros de varios orígenes, para intentar por última vez conquistar el poder, pero le cortaron la cabeza. Eso es todo. Gracias. Gobierno de México.